cultura económica? No conozco este fondo de cultura económica. Sí. Ah, pero no lo conozco, seguramente. Tiene muchos libros sobre la América y España. Ya, es muy posible. Pero lo que sí te puedo decir al respecto, relacionado con tu pregunta, es que el discurso que se crea y que se acepta con tanta naturalidad en los países hispanoamericanos es un discurso que es completamente lógico. Es decir, desde el momento en que una serie de hispanoamericanos deciden romper con la monarquía hispánica, deciden romper con el rey de España, deciden romper con las autoridades que están en la península y con toda esa estructura de poder que se crea en América y en otros lugares del mundo, de momento en que deciden llevar a cabo esa ruptura, lo que no pueden es ir con el mensaje de: oye, qué bien estábamos antes, qué maravilla, todo era tan bueno, la verdad es que no nos explicamos por qué hemos roto. Es decir, hay que decir lo contrario. Eran muy malos, lo hacían todo muy mal, estaban muy lejos y era necesario que nosotros lleváramos a cabo este movimiento. Y lo hemos hecho por vosotros. Seguimos siendo blancos, porque hasta que se ha producido el acceso de los indígenas a las altas jerarquías de los países hispanoamericanos es un proceso prácticamente reciente. Hasta hace 25 o 30 años seguían siendo dirigentes blancos, españoles o incluso de otras nacionalidades, procedentes de Alemania, pero blancos. Y la mayoría de ellos españoles están obligados completamente a aceptar ese discurso y a difundirlo. Si no, no tienen más remedio que decir: oye, vamos a volver con el rey de España, que es como estábamos bien. Entonces es muy lógico que ese discurso negro legendario preexistente lo hagan suyos con total naturalidad estas nuevas autoridades de las repúblicas americanas. Lo que no se termina de explicar de ninguna de las maneras es por qué lo hacemos nuestro los españoles de España, porque los españoles estaban en Asia, estaban en América, estaban en África, estaban en todas partes. Lo que no se entiende es que los españoles lo hayamos hecho nuestro. En el caso de los hispanoamericanos es algo que les está haciendo daño, es algo que no les está beneficiando, les está perjudicando, pero yo puedo entender perfectamente por qué lo han hecho suyo. No me cuesta nada, es lo normal. Lo raro es que no lo hubieran hecho suyo. Es que el otro día en Cartagena, que contó precisamente Aita, ¿no? Contó que, bueno, estaba dando su conferencia y estaba en primera fila un inca muy mayor ya, muy señor, con todos sus trajes, sus cosas, tal, y cuando acabó se le acercó y dijo: mire, no estoy de acuerdo con usted porque usted dice que nosotros estamos contra los españoles. Dice, y yo, y los incas, bueno, y yo, que representaba, no estoy contra los españoles, yo estoy contra los borbones, que nos dejaron tirados en la guerra, porque nosotros estamos defendiéndoles y nos dejaron tirados. Y entonces dice el que le dijo: mire, vamos a ver, los pobres borbones, en ese momento, buenos estaban en España, como para poder venir a ayudarles, ¿no? Y dice: es que nos dejó tirados. Y dice: sí, pero fíjese, y el ejército que estaba preparado para ir a ayudarles, pues se sublevó, no tiene nada que hacer. Pero claro, vamos a ver, ¿usted en su casa no tiene blasones y títulos nobiliarios? Sí. ¿Y usted no reconoció, los incas no reconocieron a Carlos I, a Carlos V como rey? Sí, y lo seguimos reconociendo. ¿Y usted no tiene títulos de nobleza? Sí. Entonces le dijo el inca: bien, pero entonces ¿por qué somos pobres? ¿Por qué somos pobres? Porque estamos como estamos. Y le dice: pues porque Simón Bolívar les robó todo y les quitó todos los títulos, todos los derechos y el dinero. Y se quedó así y dijo: pues a usted que puede que tenga razón, que no la había visto yo así. Claro, sí. Entonces, un poco a veces... Sí, completamente. Déjame, simplemente, efectivamente, tienen que saber ustedes, porque es lo que ha mencionado Feliciano sin llegar a ponerle nombre propio, que cuando se produce la revolución que da lugar al trienio liberal, comandada por el teniente coronel Riego, ese contingente de nada menos que 20.000 soldados estaba asignado a América, precisamente para poner punto final a los problemas de orden público que se estaban produciendo en aquella parte de España. En vez de utilizar aquellos 20.000 soldados para lo que tenían que ser utilizados, fueron utilizados para dar un golpe de Estado contra el régimen preexistente, para instalar un régimen liberal. Pero claro, aquello tuvo las consecuencias que tuvo, evidentemente. Estamos hablando del año 1820, el año crítico de las independencias americanas. Si ese contingente hubiera ido a América, yo no dudo de que se hubiera producido
tarde o temprano la independencia de las repúblicas americanas, a lo mejor no exactamente conformadas como ahora, sino de otra manera. Pero en todo caso habría sido más tardío, bastante más tardío. Aquello era un contingente importante que estaba llamado a poner punto final a aquella revolución, y no pudo ser. Entonces yo comprendo, pero vamos, también el relato de este señor, yo estaba presente en aquel momento, lógicamente, como tú, a mí me sorprendió mucho. O sea, me resultó una afirmación de esas que te abren los ojos y dices, hombre, pues nada, la apunto porque aquí hay tela que cortar, ¿no? Hay chicha que cortar. Pero yo no creo que sean muchos los peruanos que dicen, no, nosotros no odiamos a los españoles, nosotros odiamos a los borbones porque nos dejaron tirados. Yo creo que eso es producto de una reflexión muy inteligente, muy interesante de este señor y de 4 amiguetes. No creo que tenga mucho más trascendencia en lo que es la República Peruana, ¿eh? Los criollos van teniendo, y me gustaría saber tu opinión, van teniendo un resentimiento contra el español que llega y ocupa los cargos de el virrey, el presidente de la Real Audiencia, etc. Tanto en el virreinato del Perú como en el de Nueva España, el chapetón o el guachupín, que es el español, el europeo en definitiva, es un ser al que los españoles ya afincados allí empiezan a odiar. Y eso ya en el siglo XVIII empieza a prefigurar la independencia. El XVIII. Es incluso anterior, porque está esa guerra de las encomiendas, también con, claro, desde el primer momento. La tecnología es la que han transmitido y ahora quieren revivir, eso sí, impregnando a los indígenas de algo que nunca han compartido, porque a ellos lo de los criollos les gustaba incluso menos, como tú has comentado antes, que el español que venía intentando o bien mal cumplir o cumplir las leyes de Indias o las leyes de... Llama la atención cuando se estudia la historia de América. Por cierto, siempre hablamos de América, que decir, tengamos eso, tenemos, sí, primero era España, pero tengamos presente que esto es importante, y me lo han reprochado en algunas otras reuniones. El imperio pentacontinental español, estuvimos en Filipinas también, Filipinas fue muy española. Muy española. De hecho, cuando se produce la independencia de Filipinas, hay toda una generación de escritores en español que es magnífica, es extraordinaria. Quizás el problema filipino debió abordarse de otra manera distinta a como se hizo. ¿Por qué los filipinos no hablan español y en cambio en América las repúblicas hispanoamericanas sí hablan español? Por una sencilla razón, porque la transmisión de poderes, en el caso de América, la hicieron las autoridades virreinales a autoridades que seguían siendo españolas, pero locales, criollas. Esto no pasó en Filipinas. En Filipinas a España le arrebata la posesión los Estados Unidos y no consienten en modo alguno que haya autoridades filipinas. A la guerra española en Filipinas sucede una guerra crudelísima entre yanquis y filipinos, que dejó 1 millón de muertos, en una población que entonces era exigua, nada que ver con estas Filipinas que conocemos hoy día con 125, 150 millones de habitantes. Las Filipinas entonces no estaban tan pobladas, y esa guerra con los Estados Unidos va a dejar 1 millón de muertos. Las autoridades van a ser norteamericanas y van a ir paulatinamente sustituyendo el español por el inglés. La primera constitución filipina reconoce que la lengua oficial, que está hecha por los propios filipinos, antes de que empiece la guerra con los yanquis, es decir, ya han accedido a su independencia, que les dura unos días, enseguida empieza la guerra con... Esa primera constitución escrita por filipinos acepta que la lengua oficial de Filipinas es española. La segunda constitución, que la conceden los Estados Unidos, en el año 1935, acepta que la lengua es el inglés y el español, y la tercera constitución omite ya para siempre el español. Esta es la diferencia por la que en las repúblicas americanas se habla español, en cambio en las Filipinas se habla inglés. Pero, yendo a la pregunta tuya, yo creo que hubo incluso virreyes, no me preguntes ahora los nombres porque no me acuerdo, pero hubo virreyes que eran criollos, No todos los virreyes venían de... Muy pocos, evidentemente, pero los hubo. Yo creo que el problema no es tanto personal, que evidentemente también, porque somos seres humanos y todos queremos las dignidades que corresponden a cada pueblo. Pero es un problema sobre todo conceptual. Es que llama la atención, que es lo que te estaba diciendo al principio, cuando uno se imbuye en la historia de América, lo rigurosos que eran estos funcionarios venidos de España en el cumplimiento de su deber. Es decir,
venían con unas instrucciones y en la medida de sus posibilidades las llevaban a la práctica. Lo fácil habría sido decir, hombre, ahora ya estoy a 5.000 kilómetros, el rey a mí no me va a producir ningún problema, lo tengo lejísimo, y los que me producen los problemas son estos. El juicio de residencia, efectivamente, exactamente. El juicio de residencia es, vamos, ojalá lo tuviéramos hoy día. ¿Saben ustedes lo que es el juicio de residencia? Cuando Julio, pero puede bueno, ser, pues nada, es que es sencillísimo de contar. Una vez que se ha llevado toda clase de cargos, una vez que se ha llevado a cabo un cargo político en América, 5 años, 10 años, los que fuera, ese señor que ha llevado a cabo ese cargo político se somete a un tribunal y ese tribunal hace un recuento de lo que ha sido su actividad al mando de su gobernación, de su capitanía general, y de esos juicios de residencia salieron cada cosa que no se pueden ustedes ni imaginar. Que aceptaban denuncias. Sí, exactamente. Bueno, hay una indígena, ahora no recuerdo el nombre tampoco, son tantos nombres a recordar, pero hay una indígena que denuncia al gobernador y se la escucha y se toma nota y el gobernador sale perjudicado de la declaración que ha hecho la indígena. O sea, es un procedimiento absolutamente progresista. Ojalá dentro de un siglo los países más modernos, más avanzados, más democráticos reinstauren algo parecido a lo que eran aquellos juicios de residencia por lo que pasaban todas las autoridades españolas. No hubo ninguna que se salvara. Muchos de ellos iban, después de esos juicios de residencia, a rendir cuentas en España, ante el rey, ante un determinado juez. Menudo eran, como tú mismo has dicho, aquellos juicios de residencia. Todo esto quiere decir que los funcionarios que vinieron de España fueron muy rigurosos. Llama la atención, a mí me llama la atención, porque lo fácil habría sido no ser riguroso. Oye, yo ahora, me mandan aquí a reprimir esta revuelta gordísima, todas las autoridades están en pie de guerra y yo vengo solo prácticamente con el aval del rey y un pequeño contingente que pueda tener ahí a mi servicio y me toca llevar a cabo este trabajo tan complicado. Paso olímpicamente, yo me hago amiguete de todos estos, me hago uno más, me disfrazo, eso sería lo normal. Entonces, no, llama la atención, a mí me llama la atención el rigor con la que todas estas autoridades que venían de la península llevaban a cabo en América las instrucciones de las que venían dotados.